momento de estudiar la palabra del Señor. Vamos a pasar al momento de la predicación. Amén. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 3. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 3. El tema para esta noche es cómo superar las pruebas. Oiga bien, cómo superar las pruebas. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando pruebas? ¿Solo yo? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando pruebas? Amén. Todos. En algún momento, ahora o en cualquier día, estamos o vamos a pasar pruebas. Entonces es importante que sepamos cómo superar las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 3. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Damos lectura a la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dígalo conmigo iglesia, produce paciencia. Lo leemos una vez más. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oramos al Señor. Padre buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que me dé la inspiración, que ponga sabiduría en mi mente para poder así hablar de tu palabra de la mejor manera, multiplicarla, poderla, Señor, producir de una manera sensata, de una manera verdaderamente, Señor, que pueda ayudar a tus ovejas, que sea una palabra que pueda edificar, exhortar, motivar, que no sean palabras de destrucción. Dame, Señor, gracia para poder así llevar el mensaje de salvación a toda aquella criatura que todavía no te conoce como su Señor y Salvador. Que todo lo que aquí se hable sea inspirado por tu Espíritu Santo y que sea basado en la santa palabra de Dios, la Biblia. Ayúdame, Señor, a poder ser un instrumento que pueda, Padre bendito, llevar esa luz del Evangelio a todos aquellos que necesitamos conocer más y más de ti cada día. Necesitamos, Señor, porque somos personas que estamos pasando pruebas difíciles y sabemos que solo en ti podemos hallar palabras de vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema para esta noche dijimos que es cómo superar las pruebas. Debemos primeramente, para saber cómo superar las pruebas, debemos de saber primeramente qué es una prueba. Oiga bien, para poder superar las pruebas debemos de saber primeramente qué es una prueba. Fíjese que nosotros a todos los problemas que estamos pasando, ya sea si usted es cristiano o no es cristiano, muchas veces a todas las dificultades o a todos los problemas que estemos pasando, les llamamos pruebas. Y si nos ponemos a analizar y somos verdaderamente sensatos, humildes, y nos ponemos a reflexionar si verdaderamente son pruebas o más bien se llaman consecuencias, podríamos determinar que lo que nosotros estamos pasando no son pruebas, sino consecuencias de nuestros malos actos, de nuestras malas decisiones, de nuestros malos proyectos, de cosas que hemos hecho sin tomar en cuenta a Dios. Ah, no, pero lo más fácil es decir, Dios me está probando. Lo más fácil es echarle la culpa a Dios y decir, esta prueba que estoy pasando, Dios me la ha enviado. Esta prueba que estoy pasando, Dios me la ha mandado, porque se ha olvidado de mí, porque está enojado conmigo, porque quizás no me quiere, porque quizás ya no me escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzamos a echarle la culpa a Dios, ¿sí? Porque en nuestra gran soberbia no aceptamos nuestros propios o nuestros mismos errores. Y eso es parte de la humildad, aceptar los errores, aceptar cuando nosotros nos equivocamos para primeramente recibir así. Cuando nosotros aceptamos nuestros errores, podemos abrir nuestro corazón y pedirle perdón al Señor y decir, Señor, yo te he fallado, perdóname. Porque todos fallamos, porque todos nos equivocamos. Entonces debemos de analizar primeramente qué es una prueba. Y si usted lo busca en el diccionario, yo le traigo aquí el significado según el diccionario. Dice, prueba, dos puntos, es la acción, oiga bien, de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, oiga, verificar su eficacia, saber cómo funciona o cómo reacciona o qué resultado produce. Oiga eso, esa es una prueba.
Entonces, lo que está sucediendo o lo que a nosotros nos está sucediendo en esa dificultad, en ese problema, en esa mala decisión que tomamos algún día y que ahora está repercutiendo en alguna consecuencia en nuestra vida, lo que está sucediendo son consecuencias que nosotros mismos hemos labrado en nuestro camino. Y la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces debemos de aceptar que prácticamente no son pruebas, oiga, no son pruebas las que estamos pasando, sino consecuencias de nuestras malas decisiones y nuestros malos actos. Entonces no le podemos echar la culpa a Dios. Entonces no nos podemos enojar con Dios. Debemos de saber que una prueba verdaderamente nos sirve, oiga, nos sirve la prueba para saber cómo vamos a reaccionar en un momento de dificultad. ¿Qué cualidades tenemos? Si tenemos paciencia, si tenemos lealtad, fidelidad hacia el Señor, si tenemos verdaderamente esperanza en Él, si tenemos verdaderamente la confianza puesta en Él. Eso es lo que nos es probado en una dificultad o en una consecuencia que estamos pasando. Muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo, pero ya habíamos cometido errores. Y ahora estamos pagando muchos de esos errores que cometimos cuando no éramos cristianos. Eso que le quede bien claro. Y puede ser que seamos cristianos, pero estamos pagando facturitas que tenemos pendientes. Claro, el Señor nos perdona. Él nos perdona y nos libra del infierno, nos libra de condenación eterna, etc. Pero esas facturas que tenemos pendientes las estamos pagando. Esos errores que cometimos los estamos pagando. Claro, lo que no vamos a recibir es la condenación eterna porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos perdona y ya no somos enviados al lago de fuego. Amén por eso. Pero entonces debemos de recapacitar, reflexionar y ser conscientes y sensatos de que las consecuencias que estamos viviendo muchas veces son producto de nuestras malas decisiones. Y no le podemos echar la culpa a Dios. Amén. Eso es lo primero que debemos de hacer para superar las pruebas. Debemos de saber que es una prueba. Es algo que nos va a medir, oiga, nuestro nivel de madurez espiritual. Aquí nos va a ayudar el nivel de madurez espiritual. Oiga bien, aquí nos va a ayudar mucho ese nivel de madurez espiritual en las pruebas. Aquí no le va a servir el dinero. Aquí no le van a servir los títulos. Aquí no le va a servir el cuello. Aquí no le va a servir el palancazo. Aquí no le va a servir ser rubio, ser alto, ser bajo, ser aquí, ser allá. No, aquí lo que le va a servir en las pruebas o en las dificultades que estamos pasando, cuando estamos siendo probados en nuestra fe, cuando estemos siendo probados en nuestra paciencia, cuando estemos siendo probados en nuestra esperanza, cuando estamos siendo probados en nuestra fidelidad, cuando estamos siendo probados en nuestra confianza hacia Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga bien, lo que nos va a ayudar es nuestro nivel espiritual. ¿Qué tanto nos alimentamos de la palabra? ¿Qué tanto escuchamos alabanza? ¿Qué tanto nos mantenemos en oración? ¿Qué tanto escudriñamos las escrituras? ¿Qué tanto oímos predicación? Muchos estamos pasando tormentas, pruebas difíciles, dificultades, problemas, como usted le quiera llamar, como usted las quiera asociar, pero no hacemos por buscar del Señor. Pero no hacemos por aceptar que estamos fallando. Seguimos cometiendo los mismos errores de siempre, seguimos enredándonos en las mismas relaciones de siempre, con las mismas amistades de siempre, con los mismos malos consejeros de siempre, con las mismas personas que no nos edifican ni nos ayudan en nada. Seguimos empeñados en seguir haciendo las cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa cuando sufrimos esas consecuencias? Le echamos la culpa a Dios. Nos alejamos de Dios. Mire, una prueba, oiga bien, para poder saber que es una prueba se necesita sabiduría. Aquí se necesita sabiduría y la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque una prueba me puede servir, oiga bien, para fortalecerme o una prueba me puede servir ¿para qué? Para destruirme. ¿Sí? Una prueba me puede servir para fortalecerme o me puede servir para destruirme. Muchas personas en una prueba, en una dificultad, en un problema, como usted le quiera llamar, muchos padecen de depresión. Muchos se abandonan ellos mismos, a sí mismos, se abandonan. Empiezan a buscar de vicios, empiezan a buscar relaciones indecorosas, relaciones que no son bien vistas a los ojos de Dios. Empiezan a buscar un montón de conductas reprobadas ante Dios. Muchas veces por llevar la contrario, por querer ser tomados en cuenta, o muchas veces por lo mismo que sienten.
por la decepción, por la depresión, por tantas cosas que tal vez están sintiendo en su corazón, y por no decirle al Señor que necesitan ayuda, por no buscar una ayuda espiritual, nos hundimos, nos marcamos, nos quedamos allá replegados, aislados, y es donde viene la depresión, una de las armas más letales de Satanás. Porque la depresión lleva a las personas muchas veces al suicidio. Una depresión bien, como dicen, bien conectado, bien clavada, como dicen, lo puede llevar a un suicidio. Lo puede llevar a tomar decisiones que lo que van a hacer es enredarlo más en las acechanzas de Satanás, en las peripecias de Satanás. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque una prueba nos puede fortalecer, oiga bien, en la fe, o nos puede destruir. De acuerdo en qué campo estamos. Para los que decimos que somos cristianos, una prueba nos tiene que ayudar ¿a qué? A fortalecernos en la fe. Nos tiene que ayudar a confiar más en Dios, a tener más paciencia, a ser más leales, a ser más fieles, a buscar al Señor en todo tiempo, no solo cuando andamos dinero en la bolsa, no solo cuando tenemos cosas materiales, no solo cuando tenemos salud, sino en todo tiempo, porque buscamos a Jesús, porque Él nos amó primero, porque nos entregó a su Hijo unigénito, porque ese es el verdadero objetivo del cristianismo. No es porque le va a dar dinero el Señor, no es porque le va a dar casa, ni porque le va a dar carro, ni porque le va a dar un buen sueldo. Eso no es el cristianismo, eso no es el evangelio. Ese es un falso evangelio de la prosperidad de los muchos que se han inventado hoy en día. Que si usted pone $1, Dios le va a dar 100. Que si usted pone 100, Dios le va a dar 1000. Que si usted pone 50, el Señor le va a dar 500. Que si usted hace esto, el Señor... Las cosas para Dios se hacen por amor y de corazón. De gracia recibimos, dad de gracias, dice la palabra de Dios. Entonces, como cristianos, nosotros debemos de saber que las pruebas, oiga, las que llamamos pruebas, cuando estamos siendo probados, que son muchas de esas consecuencias de nuestros errores cuando no éramos cristianos, tenemos que tener la confianza en que el Señor nos va a ayudar a poder sobrellevarlas. Amén. Pero ¿qué pasa con aquellos que no quieren nada con Dios? Hoy vamos al otro campo. A los que uno les predica, a los que uno les habla, a los que uno les invita a venir a los pies de Cristo, a los que uno les habla de la palabra de Dios. No de iglesia, no de religión. Y siempre lo aclaramos acá. Aquí no venimos a hablar de religión ni de iglesia. Aquí venimos a hablar de Jesús, el único autor y consumador de la fe, el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Venimos a dar palabras propositivas, y no palabras de hombres, sino palabras de Dios, palabras de Jesús, que están en la Biblia, el ente regulador de fe del verdadero creyente. Si usted se basa en otro libro que no es la Biblia, déjeme decirle que sus resultados totalmente van a ser inconclusos, van a ser diferentes, van a ser resultados no muy satisfactorios para su vida. Porque Dios ha dejado plasmado sus consejos, ha dejado plasmada su palabra, ha dejado plasmado todas aquellas cosas que nosotros necesitamos conocer en la Biblia. No en otro libro, no en otras filosofías baratas. No, está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, volviendo, ¿qué pasa con aquel que no quiere nada con Dios? Una prueba lo va a destruir, una prueba se lo va a acabar, una prueba lo va a empujar a buscar los vicios. Una prueba lo va a empujar a buscar relaciones ilícitas. Una prueba lo va a empujar a hacer cosas que no son agradables a Dios. Y nosotros lo más fácil, los que nos llevamos de santos, los que decimos que somos cristianos, lo que hacemos es criticarlo, señalarlo, juzgarlo. Decir, vaya, ve, como no quiere nada con Dios. Vaya, ya ve, como no quiere saber de predicación o de palabra de Dios, etcétera. Hoy se lo está llevando Judas. Está bueno, que pague, ahí déjalo, que se den los dientes, etcétera, etcétera. No, y no podemos hacer eso. Debemos de llevar en oración a todas esas personas que no quieren nada con el Señor. Debemos de hablarles de la palabra del Señor. El Señor va a tocar, el Señor va a ablandar los corazones y nosotros ya pasamos por eso. Yo soy testimonio de eso. A mí cuando me hablaban del Señor, yo me burlaba, a mí me daba risa, yo se los he contado y muchos de nosotros hemos sido así. Igual como aquellos que ahora criticamos, que no quieren nada, nos enojamos cuando no quieren nada con el Señor. No nos debemos de enojar. Oremos por ellos, llevémoslos en oración. Hay muchas personas en nuestra familia que todavía no quieren nada con el Señor. Hay muchas personas en nuestra familia y cercanos, en nuestra familia, en nuestro núcleo, que no quieren nada con Dios.
Y nosotros ya les hablamos, ya los evangelizamos, ya les hablamos del plan de salvación, ya los invitamos, etcétera. Pero el Espíritu Santo va a hacer la obra, no nosotros, no somos los predicadores, no somos los pastores. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra, oiga bien, de redención en el corazón de las personas. No somos nosotros. Esa gracia solo la tiene el Espíritu Santo, ese regalo inmerecido que nos quiere dar, que es la salvación, la vida eterna, es un regalo inmerecido. Por eso se llama por gracia, por eso es gracia, porque es un regalo que no merecemos ninguno de nosotros. Nadie merecía venir a los pies de Cristo, pero es un regalo que Dios nos ha querido dar a través de Jesucristo. Amén. Entonces, la prueba puede o fortalecerme o puede destruirme. De usted depende. De usted depende. Si está bien agarrado del Señor, si está parado sobre la roca firme que es Jesucristo, las pruebas lo van a fortalecer como cristiano. Aquí no se trata de que nos vamos a enfriar, que como ya no se puede ir a la iglesia, yo me enfrié y yo me quedé. Que como ya no se puede ir a la iglesia, entonces yo ya no me congrego ni quiero nada con Dios. Que como ya no se puede ir a las iglesias, entonces yo creo que esto hasta aquí terminó. No. Hoy nadie puede decir, yo no, es que yo no sé de predicación, yo no sé de Jesús. Mentira. Predican en radio, en televisión, en internet, en todas partes usted puede hallar predicaciones que puedan ayudarle y edificar su vida día con día, cada instante. No puede decir, no, yo no sabía, o yo no quiero escuchar, o porque las iglesias están cerradas y solo ahí está Dios. No, Dios no está en cuatro paredes. Dios está donde verdaderamente estamos reunidos, 2 o 3 o más personas en el nombre de Jesús, adorando, alabando su nombre, leyendo su palabra, predicando verdaderamente su palabra, predicando el mensaje de salvación, donde verdaderamente estamos reunidos para poder aprender más de la palabra. Ahí está Dios. No es dentro de 4 paredes. Entonces debemos de tener cuidado que esa prueba no nos destruya. Yo me acuerdo cuando era adolescente, imagínense solo para que haga la cuenta, hace que unos 25 años, tengo 43 años, hace unos 25 años, 22, 23 años, me acuerdo, soltero yo, y me acuerdo de que mi papá llegaba al cuarto y yo solo dormido pasaba, todo, sin ganas de nada. Y llegaba mi papá y me tocaba, mira, hijo, venite, hombre, me dice, vámonos los fines de semana, vamos, venite, vamos a pasear allá a Taco, a Paneca, a chotear allá a lo fresco, venite. No, papá, no tengo ganas de salir, me siento triste, yo no tengo ganas de ir, vamos a comer, venite, vámonos, junto con todas facilidades en aquel tiempo, y no, que no sé qué, un cipote de 18, 20 años. Hoy los hipotes de 15, 14, 18 años deprimidos, tristes, confundidos, todos decepcionados. No, hombre. Y me acuerdo, ¿y por qué? Lejos, oiga bien, lejos de querer algo con el Señor yo. Practicaba una tradición, practicaba una religión. Me había creado en una religión tradicional, hasta ahí. Pero uno dice, yo soy de aquí, soy de allá, como es aquí. Pero mentiras. Verdaderamente en nuestro corazón no tenemos a Jesucristo. Entonces no me alegraba nada y me decía el sábado, el domingo, vámonos, venite, vamos a chotear, no te preocupes. ¿Y cuál es tu aflicción? Pues me decía mi papá. ¿Y qué te aflige vos? ¿Y qué te pone triste? ¿Y qué te deprime? Vamos, venite, hombre, estás joven, que no sé qué. Mire, y ahora que me acuerdo, ahora quisiera yo tener vivo a mi papá o quisiera que me invitaran a ir a chotear a lo fresco, a comer, todo gratis. No, hombre. Y hoy que estoy en Cristo Jesús, digo yo, no, hombre, qué bobo, imagínese uno, no, hombre. Así que tenemos que tener cuidado con que la prueba no nos destruya, sino que nos fortalezca. Esta pandemia nos tiene que haber servido para fortalecernos en la fe. Amén. Vamos al segundo paso. Oiga, debemos de saber, oiga bien, debemos de saber, tener el discernimiento, oiga bien, y saber, bueno, antes de pasar al segundo elemento, o al segundo consejo, debemos de saber esto, y leamos, quiero leer con ustedes Primera de Pedro capítulo 4, versículo del 12 al 13. Ponga atención, allá usted que está en casa. Oiga esto, se lo leo rapidito. Amados, dice, Primera de Pedro 4, versículo del 12 al 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Oiga,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oiga lo que nos dice la palabra de Dios. Para muchos, para los que no conocen del Señor, o a los que no conocíamos del Señor, que nos digan que nos gocemos en una prueba, para muchos puede ser contradictorio, puede ser risible, o puede ser paradójico. Sí, usted puede decir, no hombre, qué raro, y cómo me dice la palabra que me goce en la prueba, en esto que estoy pasando. Si supiera la enfermedad que estoy pasando, si supiera las pruebas que estoy pasando, las penas económicas que estoy pasando, si supiera los problemas matrimoniales o familiares que estoy teniendo, si supiera, y empieza usted a hablar un montón de todas sus pruebas o todas las penas o todas las consecuencias que está pasando, y cómo la palabra de Dios me dice que me debo de gozar. ¿Cómo es eso? Va a crear incertidumbre en su mente. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios no se discierne con la carne, sino con el Espíritu de Dios. Por eso no entendemos la palabra. Dice que nos debemos de gozar en la prueba y no nos sorprendamos, dice, por el fuego de prueba que nos ha sobrevenido. No, sino que gocémonos porque somos participantes de los padecimientos que también Cristo Jesús tuvo. Si Jesús sufrió y sin mancha, sin pecado, ¿sí? Jesús siendo correcto, siendo perfecto, siendo intachable, sufrió vituperios, sufrió, y no vamos a sufrir nosotros, semejantes pecadores, pícaros, chabacanes, jayanes, sinvergüenzas, etcétera. O sea, también debemos de ser sensatos. Y más adelante vamos a ver un versículo que habla de eso, que si nosotros sufrimos por andar en cosas que no nos competen o no nos convienen, vamos a sufrir. Amén. Y entonces, y dice 2 Corintios capítulo 4, versículos del 17 al 18, se lo voy a leer también para que vea que esto que estamos pasando no es para eternidad. Esto va a pasar. Esto va a pasar, oiga, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oiga, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, oiga, pero las que no se ven son eternas. Ahí está el problema. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra mirada? En las cosas que se ven. ¿Y cuáles son las cosas que se ven? Las cosas terrenales. El dinero, las casas, los carros, los trabajos, cosas materiales, cosas carnales. Ahí ponemos nuestra mirada. Y cuando no tenemos esas cosas, nos frustramos, nos sentimos tristes, nos enojamos con Dios, que porque el otro tiene y yo no, que porque el otro que no quiere nada con Dios tiene y yo no. Y yo que te sirvo, yo que te canto, yo que te predico, yo que te oro, yo que esto, yo que lo otro, yo que... Y yo como estoy fregado. Y aquel que no quiere nada con vos tiene 3 carros, 4 carros, 5 casas, tiene esto, tiene lo otro. Y empezamos a blasfemar en contra del nombre de Dios. Y en el proverbio lo dice, ¿verdad? No me des mucho para que no me olvide de ti. No me des poco para que no blasfeme en contra de tu nombre. Manténme del pan necesario, dice el proverbio. Así deben de ser nuestras oraciones. Entonces debemos de saber que esta leve tribulación, oiga, esto que estamos pasando es momentáneo, ¿sí? Porque no debemos de poner nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba. Porque esas cosas no son temporales, sino que son para perpetuas generaciones. Las cosas espirituales son eternas y ahí no ponemos nuestra mirada. Ahí no nos concentramos, fíjese. Ahí no buscamos las cosas espirituales. Andamos afanados buscando cosas terrenales, cosas carnales, andamos abatidos en todo, menos en las cosas de Dios. Y las cosas terrenales, las cosas materiales, aquí van a quedar, son temporales y se van a acabar. Y aquí lo dice la palabra. Pero las cosas espirituales, nuestro nivel espiritual, pero nuestra madurez espiritual, pero nuestra relación con Dios, pero nuestra intimidad con Dios, eso va a prevalecer para siempre. Eso va a estar hoy, mañana y cuando Cristo venga por nosotros. Si nosotros nos morimos, dice la palabra, el vivir es Cristo y morir es ganancia cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí comienza verdaderamente nuestra felicidad eterna. Ahí se acaban los problemas, ahí se acaban las dificultades, ahí se acaban las pruebas, ahí se acaba el llanto, ahí se acaba el quebranto, ahí se acaba todo aquello que nos está robando hoy. En lo material, en lo carnal, aquí en el mundo, nos está robando la paz y la tranquilidad. Las deudas,
la falta de empleo, la falta de una buena relación matrimonial, familiar, la falta de una buena relación social, de tener enemigos, de estar empleitados con fulano, con mengano, que me cae mal este, que me cae mal el otro, que no soporto a este, que no puedo ver al otro, etc. Todas esas cosas, la soberbia, la altivez, el orgullo, la prepotencia, el odio, el rencor, todas aquellas malas actitudes que todavía tenemos en nuestro corazón, es lo que nos está robando la comunión eterna con nuestro Padre Celestial. Debemos de tener cuidado con eso. Debemos de tener el discernimiento para saber entonces qué es una prueba y qué es una consecuencia. ¿Sí? Seamos conscientes, lo que estamos pasando, y que quede bien claro, muchas veces no son pruebas, son consecuencias de nuestros malos actos, de nuestras malas decisiones. No le echemos la culpa a Dios, no nos enojemos con Dios. A mí me encanta ese Proverbio capítulo 19:3 que dice que la insensatez del hombre, oiga, la insensatez del humano, como usted le quiera llamar, de la persona, la insensatez de la persona, tuerce el camino. Y luego, ¿qué pasa? Contra Dios se irrita nuestro corazón. Nuestra misma insensatez, nuestras mismas malas decisiones, tuerce el camino correcto que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué hacemos después? Dice el Proverbio 19:3. Nos enojamos con Dios, se irrita nuestro corazón con Dios, y un corazón irritado es peligroso. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón mana, dice la palabra, el proverbio, mana la vida. Y un corazón contaminado, un corazón sucio, un corazón lleno de odio, de rencor, de egoísmo, de envidia, un corazón lleno de todo de ese carcoma que puede existir, no va a mandarle a la mente nada bueno. No va a ser nada productivo, no va a ser nada edificante, no va a ser nada que le ayude a acercarse más a Dios. Pero ese corazón no lo vamos a poder limpiar solos sin la ayuda de Jesucristo. Muchas personas, y lo decimos siempre, y se lo vuelvo a decir, y disculpe, lo voy a aburrir. Cuando evangelizamos y le decimos a las personas que acepten a Jesús como su Señor y Salvador, las personas siempre nos dicen que tienen que arreglar primero su vida. No lo van a poder, y se lo vuelvo a decir otra vez, y quizás se lo digo en todos los sermones, pero es la verdad. Y tenemos que aceptar eso. No va a poder arreglar su corazón, no va a poder limpiar su corazón, no va a poder sacar toda esa suciedad que tiene en su corazón si no acepta, si no lo abre para Jesucristo y lo acepta como su Señor y Salvador. Porque cuando usted deja que Jesús entre en su corazón, el Espíritu Santo comienza a limpiar, oiga bien, toda esa pobredumbre, todo eso sucio, toda esa grasa, todo eso, como usted le quiere llamar, toda esa cochinada que existe en nuestro corazón, empieza a ser limpiado por el Espíritu Santo de Dios. Mientras, si usted no lo deja entrar, si usted no acepta con humildad que cometemos errores, que somos pecadores, que necesitamos ayuda, si no aceptamos, no vamos a poder salir, oiga bien, no vamos a poder salir de ese lodo cenagoso, de esa escoria que tenemos en el corazón. Entonces debemos de aceptar que no es lo mismo una prueba que una consecuencia. Segundo consejo, y le voy a contar un testimonio antes de pasar al segundo consejo. Yo cometí un error, fíjese bien, hace quizás como unos 8 o 10 años, más o menos, no me acuerdo bien, le voy a contar un testimonio. Una vez yo fui, bueno, mi esposa y yo, ya me voy a poner yo por delante, ya se puede ese adagio, no, pero no. Con mi esposa y mis hijos fuimos una vez a evangelizar a una familia, fíjese bien, que había tenido un problema con un hijo, que lo habían metido preso. Y vine yo, y me quise hacer valer de eso que había pasado, de esa prueba que ellos estaban pasando, para ganarlos a Cristo. Oiga bien, ¿cómo el error, cómo puede caer uno como predicador en un error? Fíjese bien. Vine yo y llegué, bueno, y le dije, mire, les dije yo, claro, yo empezaba en las cosas de Dios, quizás como unos 10 años, comenzaba en las cosas del Señor, no había entendido bien cómo era el verdadero mensaje de la salvación, etc. Y uno comete errores. Y le digo yo a ellos, pero, mire, le digo, oremos, hombre, le digo. Acepten todos, eran como 7 miembros de la familia que estaban ahí reunidos, que estábamos orando por la liberación de esta persona. Oremos, hombre, le digo yo. Acepten a Cristo como su Señor y Salvador, y ya va a ver que dentro de 15 días van a soltar a fulano de tal. Y fíjese cómo muchas veces engañamos a las personas. Pero yo no lo hice sin ninguna intención de engañar, ni de apantallar. No, uno así va madurando espiritualmente, va creciendo y va mejorando. Y le digo yo, mire, acepten a Cristo, ya va a ver que dentro de 15 días, un mes, sueltan a este muchacho, le digo yo. Vaya pues, me dicen todos, mire, bien contentos.
¿Cómo que no? Mire, ¿cómo que nosotros nos lleguen a decir, mire, si usted acepta a Cristo ahorita le pago todo lo que... pues chico, usted corriendo lo va a orar 7 veces, 10 veces, 20, 50 veces, ¿no? Y le digo yo, acepten a Cristo, oremos de la siguiente manera, repitan conmigo. Y todos, miren, en coro va a llorar, aceptando a Cristo. Claro, ellos lo estaban haciendo por un interés carnal o material. ¿Por qué? Por la liberación. ¿De quién? De su familiar. No era porque verdaderamente creían en Jesús como su Señor y Salvador. Y así muchos llegamos a los pies de Cristo por algún interés material o carnal. No es porque verdaderamente querramos conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Claro, en el camino nosotros vamos aprendiendo y vamos mejorando y vamos reconociendo y nos va aclarando eso, el mismo Espíritu de Dios, que no es por lo material que nos va a dar, sino por el perdón, la misericordia y por la salvación que Cristo nos quiere dar. Bueno, y la sorpresa que quizás hasta hoy, bueno, esta gente aceptó supuestamente a Cristo, los 7, 8 de la familia aceptaron, oraron todos, y ya va a ver, les digo que el Señor va, hasta hoy yo creo que este pobre muchacho no ha salido, así como lo oye. Entonces no era, que le quede claro esto, esa prueba que ellos estaban pasando, usted no debe de buscar al Señor solo por lo que le va a dar, sino por lo que ya le dio a Jesucristo. Usted tiene que buscar a Jesús y confesarlo como su Señor y Salvador, porque necesita un Salvador, porque necesita a alguien que lo dirija, porque necesita a alguien que lo perdone, porque necesita a alguien que lo pueda redimir, porque necesita a alguien que le dé la sabiduría para poder caminar de acorde a la palabra de Dios, porque necesita a alguien que le pueda dar verdaderamente esa motivación y ese entusiasmo para poder seguir adelante en las pruebas y en las luchas. No es por lo que me va a dar, que le quede bien claro eso. Y tenga cuidado con los predicadores, con los pastores, aquellos que lo engañan, que le dicen, si usted viene al Señor, su vida se va a arreglar. Si usted viene al Señor, sus deudas se van a pagar. Si usted viene al Señor, ya va a ver que fulano de tal, si está enfermo, va a sanar y se muere al siguiente día. A mí ya me ha pasado eso también. Que he ido a orar por alguien que está enfermo y a los 3 días se muere. Muchas veces nos pasa como predicadores o pastores. Bueno, ya pasé el ejemplo, ya le he contado ese testimonio de mi papá y mi hermano que murieron en el 2011 de cáncer. Y a mí eso me ayudó, esa prueba me ayudó a mí mucho para entender de una forma diferente la muerte y los propósitos de Dios y la voluntad de Dios sobre todo. Yo ya estaba en las cosas del Señor y decía, el Señor me lo va a sanar, yo las puedo con Dios. Yo sé que como yo le predico, como yo le canto, yo sé que Él me va a hacer el milagro. Yo sé que el Señor, yo voy a orar por ellos y ya va a ver que el Señor me lo va. ¿Cuál? Lo importante era darles la salvación. Ese es el mayor propósito y es lo que nos llena de regocijo, confort y agradecimiento para Dios. Que la salvación ante todo. Alguien que esté enfermo, alguien que tenga cáncer, que esté en una enfermedad terminal, lo importante no es que se sane, oiga bien. Y no le quiero crear incertidumbre en su mente, sino aclararle esto. Lo importante no es que se sane, lo importante es que conozca la salvación de Cristo Jesús. Lo demás vendrá por añadidura, amén. Lo demás vendrá por añadidura. Usted que no tiene trabajo, lo importante no es que consiga trabajo, lo importante es que conozca la salvación. Usted que tiene COVID, lo importante no es que se sane de COVID, sino que conozca la salvación. Usted que tiene cáncer, lo importante no es que se sane del cáncer, sino que conozca la salvación de Cristo. Cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier prueba, lo importante es que recibamos la salvación de Cristo Jesús. Ese es el propósito del verdadero cristianismo. Y con esto se lo voy a probar. Debo de valorar la salvación de Cristo. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 9 al 10. Se lo leo, ponga atención a esto. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice Jesús. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo. Oiga, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Cuántos tenemos necesidades acá? ¿Cuántos tenemos debilidades? Todos. Entonces, por amor a Cristo nos gozamos en nuestras debilidades, en nuestras afrentas, en nuestras necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice la palabra, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no por mis propias fuerzas, sino porque en mi debilidad viene la fortaleza de Jesús a respaldarme,
viene la fortaleza de Jesús a levantarme, viene la fortaleza de Jesús a restaurarme, viene la fortaleza de Jesús a redimirme, viene la fortaleza de Jesús a motivarme, a decirme, vamos, sigue adelante, no importa la dificultad, no importa la prueba, no importa la angustia, no importa lo que estés pasando, no importa las consecuencias. Yo sé que cometiste errores, yo ya te he perdonado, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque para nosotros como cristianos el vivir es Cristo y morir es ganancia, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y eso incluye hasta la muerte. Eso incluye hasta la muerte. Pero como nos han enseñado que la muerte es algo terrorífico, algo innombrable, algo catastrófico, algo que no se puede ni pensar en eso, porque no, si la muerte cuando estamos en Cristo es lo mejor, oiga bien, que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar la vida, la verdadera vida, la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces la conclusión de todo este sermón es esto, ponga atención. Las pruebas, oiga bien, ¿cómo voy a superar las pruebas? No erradicándolas, ni eliminándolas. Pruebas vamos a tener, vamos a seguir teniendo pruebas, vamos a seguir teniendo problemas. Son parte del vaivén del día a día, son parte de nuestra vida, son parte del ir, del venir, son parte del ámbito social, son parte del ámbito laboral, son parte de todo lo que vivimos, de nuestro día a día, de lo cotidiano. Los problemas son parte de la vida. Vamos a seguir. Entonces, la conclusión de este sermón es que las pruebas las vamos a superar, oiga bien, no erradicando las pruebas, sino sabiéndolas sobrellevar de la mano con Jesús. Sabiéndolas sobrellevar de la mano de Jesús. No importa la tormenta, y lo acabamos de cantar, no importa la tormenta, si Jesús va en mi barca, no importa las tormentas, tu mano me sostendrá, aún sobre las nubes volaré, aún sobre las aguas caminaré. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted esté pasando allá atrás de la plataforma, que a través de las redes, no importa lo que usted esté pasando, usted que nos está viendo, si usted está de la mano con Jesús, Él le va a ayudar a poder sobrellevar las pruebas, por muy grandes y contundentes que parezcan, por muy oscuro que se pinte el día, por muy difícil que se vea la situación. Si usted va de la mano con Jesús, esa prueba la va a poder sobrellevar, porque va en el yugo, y el yugo con Jesús aligera nuestra carga. Es más fácil y ligera nuestra carga. El Señor nos ayuda a poder sobrellevar cualquier dificultad. Y si Él quiere, la puede desaparecer. Si Él quiere, nos puede sacar de ese problema. Si Él quiere, porque es todopoderoso, porque es soberano, si Él quiere, nos puede dar esa salida, esa solución, esa respuesta cuando Él quiera. Pero mientras, tenemos que tener paciencia en el Señor, tenemos que tener fe en el Señor, tenemos que tener, oiga bien, convicción en el Señor, tenemos que tener, oiga bien, lealtad en el Señor, porque sabemos que nuestro socorro viene de lo alto. Amén. Así que dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. No se achicopale, sigamos adelante, porque Cristo va en nuestra barca. Ahora, usted que nos está sintonizando, queremos hacerle la atenta invitación. Si usted no ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador, ahora es el momento que se lleve ese regalo. Es por fe, es por gracia, es un regalo inmerecido que Dios le quiere dar a través de Jesucristo. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador. No le hablamos de cambio de iglesia ni cambio de religión. Le hablamos de un cambio en su vida a través de Jesucristo. Deje entrar a Jesús en su corazón y su vida va a cambiar. Va a comenzar a experimentar cambios y cosas en su vida que usted mismo o usted solo nunca lo va a poder experimentar. Solo con la ayuda de Jesús. Repita conmigo esta oración. Con fe, con convicción. De la siguiente manera decimos: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi vida hoy. Inscríbeme en el libro de la vida eterna, para que cuando yo muera pueda disfrutar de tu presencia
por toda la eternidad. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.